En en esta sesión, en esta séptima sesión, vamos a ver, a continuar con esta parte de las derivadas parciales, en particular con tres o más variables. Entonces, el concepto de la derivada parcial, pues, se puede extender, como dice aquí, de manera natural a funciones de tres o más variables. Ya lo vimos, bueno, ya se sabe que funciona con una, ya se vio y vimos algunos ejemplos con dos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay tres variables? Es decir, si tenemos una función w es igual a f de x, y, z, pues van a existir tres derivadas parciales. Cada una de estas derivadas parciales se va a formar manteniendo constantes las otras dos variables. Es decir, como se vio en la sesión anterior, con el caso de dos variables, la parcial era dejar como constante una, por ejemplo, en el caso de XY, si yo voy a derivar parcialmente con respecto a X, si tengo términos en Y, los voy a tomar como si fueran constantes. Cuando hago y a su vez, cuando hago la derivada parcial con respecto a y encuentro términos en X, bueno, pues yo los voy a tomar como constantes. Entonces, para el caso de las de 3 o de más, pero en este caso estamos viendo de 3, para, para definir la derivada parcial de W con respecto a X, se considera y z como constantes y se deriva con respecto a X. Entonces, para hallar las derivadas parciales de W con respecto a y con respecto a Z, pues el proceso es similar. Es decir, ven aquí, tengo aquí la derivada parcial de W con respecto a X. Recuerden que esta es la notación que se utiliza. Bueno, se pueden utilizar estas dos, pero bueno, por lugar se utiliza esta en particular, la parcial de X, de una función de X y Z. Va a ser el límite cuando delta X tiende a cero de esta función. La f de X más delta X, Y, Z, menos la función X, Y, Z, dividido entre delta X. Cuando se deriva la parcial de W con respecto a Y, va a ser igual al límite cuando delta Y tiende a cero de la función evaluada en X, Y más delta Y, Z, menos la función en X, Y, Z. Todo esto dividido entre delta Y. Y por supuesto, pues, siguiendo esta idea, con respecto a Z, la parcial de W con respecto a Z, va a ser el límite cuando delta Z tiende a cero de la función evaluada en X, Y, Z más delta Z, menos la función X, Y, Z, dividido entre delta Z. Y entonces se puede expresar que de manera general, si tengo una función W que es igual a la función de X sub 1, X sub 2, X sub n, bueno, entonces yo puedo tener n derivadas parciales indicadas de esta forma, parcial de W con respecto a, la, a X sub K, pues esto va a ser igual a la parcial de X sub K, de X sub 1, X sub 2 hasta X sub n, y K va a ser igual a desde 1 hasta pues n, ¿sí? O sea, y n siendo la cantidad de variables que ustedes pueden estar, con los cuales ustedes pueden trabajar. De tal forma que para hallar la derivada parcial con respecto a una de estas variables, pues se mantienen constantes las otras variables y se deriva con respecto a la variable dada. Esto, vaya, puede quedar también digamos así, como un algoritmo. Es decir, que si yo tengo a partir de dos variables en adelante, pues yo tengo que dejar fija una mientras trabajo con otra en particular y de ahí, sucesivamente. Entonces,
no hay nada mejor que un ejemplo. Para hallar la derivada parcial de una función x como y como z, dada de esta forma, x por y más y por z cuadrada más xz, con respecto a z, ojo, esto, quiero obtener la derivada parcial con respecto a z, pues entonces lo que voy a hacer es considerar x y y como unas constantes. Y entonces yo tendría la parcial de esta función con respecto a z, pues va a ser justamente la derivación correspondiente. Es decir, este primer término, xy, pues yo lo derivo con respecto a z. ¿Esto qué significa? Estas no son constantes y por lo tanto va a ser cero la variable, la derivada. Más y por z al cuadrado, aquí sí tengo término en z, entonces y lo tomo como constante y deriva con respecto a z, que su derivada es 2z. Es por eso que tengo aquí 2yz. Y más xz, la derivada de, yo voy a derivar z, x la tomo como una constante, y la derivada de z con respecto a z, pues es 1. Y entonces, este es el resultado. Ahora bien, pues, si quiero obtener la derivada parcial de esta función f de xy, z, que es igual a z, que multiplica al seno de xy cuadrada más 2z, todo esto con respecto a z, bueno, pues considero nuevamente los términos en x y en y como constantes, y entonces, de acuerdo a las reglas de derivación, es decir, la regla del producto, obtengo lo siguiente. La parcial de esta función con respecto a z es igual a z por la derivada de seno de xy cuadrada más 2z más el seno de xy cuadrada más 2z por la derivada de z con respecto a z. Es simplemente aplicar la fórmula de derivación, ¿no? Cuando tenemos un producto de u por b. Bien, entonces, esto ¿a qué sería igual? Bueno, tengo z, esto es parte de la fórmula. La derivada de este término con respecto a z, pues es coseno de xy cuadrada más 2z por la derivada de esto. Este término es constante, bueno, esto es 0, y la derivada de 2z, pues es 2 nada más. Es lo que aquí lo tengo expresada. Y en este caso, tengo este término, y la derivada de z con respecto a z, pues sabemos que es 1. Y finalmente, pues ya acomodando los términos, el resultado sería 2z por el coseno de xy cuadrada más 2z más el seno de xy cuadrada más 2z. Y listo, ya tengo la derivada con respecto a z de esta función de 3 variables. Y bien, para calcular la derivada parcial de esta función de x como y como z como w, que está dada por este término, x más y más z dividido entre w, con respecto a w, pues considero x, y y z como constantes. Y obtengo lo siguiente. Estos términos son constantes, no se van a afectar y solamente voy a derivar w. W sería w, puedo derivar w a la menos 1. Y entonces, por eso tengo aquí este menos, este término sobre w cuadrada. O sea, como pueden darse cuenta, no se modifica, no varían mucho, vamos a decirlo así, el hecho de que tengamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 variables, ¿sí? Obviamente, pues es tener cuidado de ver sobre qué variable voy a estar derivando y ya. ¿Sí queda claro esta parte? No está, bueno, ¿se entiende el concepto? Sí, maestra. Perfecto, gracias. Ok, bien. Entonces, como sucede con las derivadas normales, es decir, las derivadas ordinarias, es posible hallar segundas, terceras, cuartas, quintas, etcétera, derivadas parciales de una función que tenga varias variables. Obviamente, al igual que con una variable, pues
el tener segundas, terceras, cuartas, quintas va a depender de que tales derivadas existan. Por lo tanto, las derivadas de orden superior se van a indicar por el orden al que se hace la derivación. Veamos este ejemplo. Si tenemos una función z es igual a f de xy, y vamos a suponer que tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden. Veamos. Si me indican, por ejemplo, derivar dos veces con respecto a x, es decir, la derivada con respecto a x la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a x, esto yo lo voy a indicar de esta forma. Noten, este término al cuadrado, bueno, pareciera que lo estoy dando al cuadrado, pero no es indica que es la segunda derivada con respecto a x, ¿sí? Esta es la notación, vamos a hacerlo así, oficial, o adecuada, más bien, de derivar dos veces con respecto a x, ¿sí? Y se indica de esta forma. O sea, se puede indicar de esta manera o de esta manera. Está f y un sub xx. Si yo quiero derivar dos veces con respecto a y, sigo lo mismo, sigo la misma idea. Es decir, esta parcial, eh, le indico aquí con este exponente 2, y es en el numerador y en el denominador pongo la parcial y este exponente 2, o lo puedo expresar de esta forma, f sub y. Ahora bien, puedo hacer, digámoslo así, combinaciones. ¿Cómo es esto de combinaciones? Derivo primero con respecto a x y después con respecto a y, es colocarla de esta forma. En el numerador sería la parcial con el número 2 como exponente, la f, o sea, por la f de la función, sobre parcial de y después parcial de x. Y lo indico o lo escribo de esta forma. Esta otra forma de escribirlo es f con el subíndice x y y. Así, x, y. O si me piden derivar primero con respecto a y después derivar con respecto a x, bueno, pues lo escribo de esta forma. La segunda derivada de la función sobre la parcial de x y después parcial y. La otra manera de escribirlo es f el subíndice yx. Ahora, estos casos, el caso 3 y el caso 4, eh, se le conocen como derivadas parciales mixtas o también como derivadas parciales cruzadas. Solo que, bueno, aquí hay algo interesante, hay que hacer una anotación. Hay que notar que los dos tipos de notación para las derivadas parciales mixtas tienen convenciones diferentes para indicar el orden de derivación. A lo que me refiero, cuando utilizamos esta notación, la parcial con respecto a y de la parcial de la función con respecto a x, por ejemplo, es decir, colocar esta parcial al cuadrado por f sobre la parcial y, parcial x, esto se le conoce como el orden de derecha a izquierda. El expresarlo ahora de esta forma como f subíndice x y después y, este se le conoce como orden de izquierda a derecha. De tal forma que para que ustedes puedan recordar cuál es cuál o cómo voy a operar con estas notaciones, se puede recordar que el orden de ambas notaciones, cuál es cuál, observando que primero se deriva con respecto a la variable más cercana a f. Y con eso ustedes no tendrán pierde, es decir, no se pueden confundir. Veamos, en el orden de derecha a izquierda, ¿cuál está más cercana a la función x? Cuando se tiene el subíndice, ¿cuál está más cercano? El subíndice x. Y con ese comienzo, ¿sí? Es una forma pues de recordar, insisto, cómo se van a realizar las operaciones correspondientes. Yo espero que no tengan tantos problemas con esto. Simplemente, insisto, tratar de recordar a medida de lo posible, pues, esta manera, ¿no? De cuál es el orden correspondiente. Ok, pues entonces veamos otro ejemplo. Allá las derivadas parciales de segundo orden de la función xy, que es igual a 3xy cuadrada menos 2y más 5x cuadrada
ay Dios, aquí tengo un error, pero bueno. Y determinar el valor de la parcial de XY evaluada en menos 1,2. Ok, entonces, primero es hallar las derivadas parciales de primer orden, con respecto a X y con respecto a Y. De tal forma que yo tengo que la derivada parcial con respecto a X es igual a 3Y cuadrada más 10XY cuadrada. Y la derivada parcial con respecto a Y es 6XY menos 2 más 10X cuadrada Y. Y después es derivar cada una de estas con respecto a X y con respecto a Y. Y bueno, aquí estoy indicándolo. Aquí está la segunda derivada con respecto a X. Me queda 10Y cuadrada. Si derivo la segunda con respecto a Y, es 6Y más 20XY. De este lado, tengo que la segunda derivada de Y, segunda derivada parcial con respecto a Y, es 6X más 10X cuadrada. Y la segunda derivada parcial con respecto a Y, después de derivar con respecto a X, ah, es 6Y más 10, más 6Y más 20XY. ¿Ok? Y ahora evalúo. Es decir, en el punto menos 1,2, el valor de la derivada parcial XY es, la derivada parcial XY evaluada en menos 1,2 es 12, es decir, sustituyo directamente los valores. 12 menos 40, pues es igual a 28. Noten que, insisto, no es tan complicado siempre y cuando hay que tener cuidado con respecto a qué se está haciendo la derivación parcial. Ahora bien, en este ejemplo 7, las dos derivadas parciales mixtas son iguales. Es decir, noten esto. Vean, yo derivé primero con respecto a X y después con respecto a Y parcialmente. Y me da esto, 6Y más 20XY. En esta, primero derive con respecto a Y primero y después con respecto a X. Y me queda 6Y más 20XY. Noten que curiosamente, vamos a decirlo así, los resultados son iguales. Entonces, en el teorema 3, que voy a presentar a continuación, se dan las condiciones suficientes para que justamente esto ocurra, es decir, que las dos derivadas parciales mixtas sean iguales. Bien, el teorema 3 que dice que si f es una función de x y y, tal que la derivada parcial xy y la derivada parcial yx son continuas en un disco abierto R, entonces para todo punto x, y en este disco, la derivada parcial xy y la derivada parcial yx van a ser iguales. Este teorema 3 también se aplica a una cierta función f, que tenga 3 o más variables, siempre y cuando las derivadas parciales de segundo orden sean continuas. Es decir, que si tengo una función w es igual a una f de x, y, z, y todas sus derivadas parciales de segundo orden son continuas en una región abierta R, entonces en todo punto en R, el orden de derivación para obtener las derivadas parciales mixtas de segundo orden es irrelevante. ¿Sí? Yo puedo escoger el orden que yo quiera, el resultado va a ser el mismo. Si las derivadas parciales de tercer orden de la función también son continuas, el orden de derivación para obtener las derivadas parciales mixtas de tercer orden también es irrelevante, ¿sí? Entonces, simplemente es verificar que la continuidad, y con eso ustedes tendrían, o más bien, se ahorrarían, pues, muchos pasos. Es decir, en este ejemplo es mostrar que la parcial xz es igual a la parcial zx y la parcial xzz es igual a la parcial zxz, que es igual a la parcial zzx para esta función. Una función de x, y, z, que es igual a y por exponencial de x más x logaritmo natural de z. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Primero, ir en orden. ¿Esto qué significa? Obtener las derivadas parciales de primer orden. Entonces, la derivada parcial de primer orden con respecto a x
de la función va a ser igual a y por el exponencial de x más el logaritmo natural de z. La primera parcial con respecto a z de la función es igual a x sobre z. Bien, vamos con respecto a las parciales de segundo orden. Bien, la primera parcial, perdón, la primera que tengo aquí hasta la extrema izquierda, sí, la segunda derivada respecto a z parcial es igual a 1 sobre z. Después, la segunda parcial con respecto a x de esta de aquí, es 1 sobre z y la parcial z es igual a menos x sobre z cuadrada. Vamos a aplicar la derivación, la tercera derivación, es decir, la parcial de tercer orden. Y entonces, ¿qué tengo? Que la parcial de xzz es igual a menos 1 sobre z cuadrada. Que la parcial de zxz es igual a menos 1 sobre z cuadrada. Y la parcial de zx es igual a menos 1 sobre z cuadrada. Como se podrán dar cuenta, esta función, la función original es continua. Y cada una de la tercera derivada, pues son iguales. Por lo tanto, la tercera derivada, pues son iguales. Y por eso pues, se comprueba lo que me han solicitado. Ah, sí queda claro. ¿Sí se entiende? Sí, no, tal vez, quizá. Sí, se entiende, profe. Ok, gracias. Perfecto. Pues entonces, como podrán ver, el trabajar con bueno, más bien a partir de dos variables en adelante, se pueden hacer las mismas operaciones en cuanto a derivadas parciales de orden superior, como si se han trabajado en el cálculo normal, vamos a decirlo así, en el cálculo diferencial integral estándar. Bueno, el integral vamos a entrar en eso después, pero al menos en el diferencial se trabaja igual, solo que la única regla, vamos a decirlo así, es ver con respecto a qué términos yo voy a estar derivando para que el resto se mantenga constante. Y también, como acabamos de ver en la última parte, si yo tengo una función que sea continua, yo puedo derivar eh, dos veces, tres veces, cuatro veces, no importando el orden con respecto a las variables que yo estoy tomando, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿sí? Eh, Insisto, es bastante interesante. Eh, hay que, simplemente nada más hay que tener cuidado, eh, ver bien con respecto a qué variable voy a estar trabajando y de ahí en fuera, bueno, los resultados, pues vamos a decirlo así, van a salir bien y van a salir solos. Eh, en general, no sé si tengan alguna duda o si quieran comentar algo. Bueno, yo tengo una pequeña duda, doctor. Claro, Bueno, no tanto como tal del tema, sino con respecto a los exámenes. Bueno, sí. las actividades. eh, las dejaría ya la próxima semana. Creo que eso había tenido en mi calendario. Pues ya, bueno, nos estamos acercando al final del capítulo, aunque todavía faltan más temas. O sea, bueno, yo calculaba más o menos que para la siguiente semana. Sin embargo, yo les voy a avisar, como les dije, con más tiempo de anticipación porque queda pendiente
hay que recordar que yo les comenté a utilizar un poquito mejor ah, el software que les comenté, es decir, Maple y Python. Entonces, sobre todo, insisto, para la parte de las gráficas. Entonces, yo les avisaré con tiempo, realmente con buen tiempo, para que estén, vamos a decir, que preparados y listos cuando les deje los exámenes para resolver, para prepararse al examen. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Bueno, es que en mi caso, para ver si nos podría dar como un poquito más de ejemplos de cómo ir resolviendo pues los ejercicios para practicarlo más. Oh, ok, ok. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es, cuando llegue el final, vamos a decirlo así, del capítulo, no, ustedes me pueden decir, ¿saben qué? Me gustaría un ejemplo de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo, y lo desarrollo de la forma en el pintarrón, vamos a decirlo así. Lo puedo desarrollar y ya creo que ahí quedaría, o siento que puede quedar más claro la forma de solución, como lo hicimos en el PAFI Sí, doctor, de estaría cálculo. perfecto. Estaría Sí, perfectísimo. sí, claro, 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 no hay ningún problema, por supuesto. Claro que así le hacemos Muchísimas gracias. y con gusto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok, bueno, pues entonces vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Eh, ya saben, subiré la presentación y el video correspondiente para que lo puedan consultar. En dado caso que tengan alguna duda, pues ya saben, pueden mandar mensaje y con gusto pues los estaremos en contacto, ¿sale? De mientras, tengan un bonito día, cuídense mucho, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, maestro. Hasta Gracias, luego. Con maestro. Hasta gusto, luego. con gusto, buen día, cuídense mucho.